La situación cambiaria en nuestro país siempre da que hablar, porque se dispara, porque hay una posibilidad de devaluación. Habitualmente no sucede, pero alguna caída. Lo cierto y lo concreto es que desde hace un par de días, ya se lo vamos a estar consultando a Luciano Foggia, economista, sociólogo además, especialista en economía política de CEPA, sobre qué es lo que está sucediendo, que el dólar blue está por debajo del dólar solidario, al menos en los últimos días y al momento de la cotización actual, después de una hora y un par de minutos de que se ha abierto nuevamente las cotizaciones del dólar, uno puede observar que se mantiene en esa sintonía. ¿Cómo te va, Luciano? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el contacto. No, por favor. ¿Hay alguna explicación de que este dólar blue que había llegado en algún momento, te acordás, allá por las nubes, a los 200 pesos casi, después bajó, como que se estabilizó, hoy por hoy está por debajo del dólar solidario? Algo que a los que no entendemos mucho o nada, no alcanzamos a comprenderlo. Bueno, efectivamente, hoy la cotización de hoy los da parejo, tanto la cotización del dólar blue como a lo que se llama dólar solidario, están los dos aproximadamente en 153 pesos, y esto es algo que viene descomprimiendo lo que tiene que ver con la cotización del blue, ¿no? Como vos bien decís, llegó a estar en niveles muy altos. Yo creo que acá hay que entender dos cosas, ¿no? La primera, que el mercado del dólar blue es un mercado muy chico, ¿no? Sí. Entonces, pequeñas variaciones en la oferta o la demanda lo disparan de manera muy relevante. Bien. Porque es un mercado chico. Y lo segundo que hay que entender, que es todavía me parece que más importante, es que las variaciones del dólar blue no están ligadas a los precios de la economía real. Es decir, Argentina es un país donde durante muchos años ha habido y va a haber tensiones cambiarias, tipos de cambio paralelos, pero que los precios de los bienes, servicios y los alimentos están íntimamente relacionados con lo que es el dólar oficial. Claro, es decir, están relacionados con una apreciación cambiaria, por ejemplo, con una devaluación. Discúlpame, eso en la economía formal y se entiende y está claro, pero muchas veces el dólar blue o esa cotización disparada sirve para la hora de explicar, por ejemplo, algún aumento. Dice, bueno, yo compro en el dólar oficial, pero cuando tengo que comprar, me lo compran al dólar blue y cuando tengo que vender, lo tengo que vender en el oficial. Es decir, muchas veces se utiliza también para dar alguna explicación de alguna situación económica que muchas veces generalmente es para arriba, no en alza. Exactamente. El problema más grave, me parece, que genera todo esto está en el plano de las expectativas. Claro. ¿No? Porque los movimientos del dólar blue, si bien no afectan a los precios de la economía, sí afectan a las expectativas. Y en concreto afectan a las expectativas de devaluación, que es esto que vos comentás. Alguien que produce, alguien que importa, alguien que exporta, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Liquido ahora? No, el dólar va a subir. No, lo mismo con todos los bienes y servicios. Entonces, ahí me parece que en el plano de las expectativas entra a jugar mucho lo que tiene que ver la capacidad política que tenga el equipo económico del gobierno nacional de dar tranquilidad al mercado y dar tranquilidad al sector productivo, digamos, decir, bueno, el dólar blue puede subir o bajar, pero no están nuestros planes de evaluar por esto, por esto y por esto. Nosotros tenemos este plan a mediano plazo para la economía argentina, entonces lo vamos a evaluar, que era un poco lo que decía el ministro de Economía a fines del año pasado, que efectivamente no se produjo una devaluación, porque si no la disparada de precios hubiese sido todavía mayor. Pero ahí me parece que en el manejo de las expectativas ya entra a jugar, digamos, la capacidad política que tenga el gobierno y el equipo económico de inyectar confianza, ¿no? Viste, Luciano, que siempre entendemos nosotros que los economistas son videntes, que ven más allá, porque la pregunta es ¿cuánto va a durar esto? ¿Se puede sostener? ¿Se puede mantener? ¿Se va a disparar otra vez el dólar blue? ¿Va a haber esa brecha, esa diferencia? Bueno, efectivamente no lo sabemos a ciencia cierta. Porque, no son videntes entonces. Exacto, por ahora no tenemos esa materia en la carrera, pero a ver, yo creo que sí hay una parada muy importante durante este año a resolver, que va a tener mucho que ver con las tensiones cambiarias, que tiene que ver con la negociación de la deuda que queda con el FMI. ¿No? Eso me parece que va a ser muy importante. Me parece que si se resuelve de manera positiva para nuestro país, como lo fue el acuerdo con los bonistas privados, hay tensiones cambiarias y expectativas que van a dejar de lado las tensiones. Bien. Yo creo que eso, si sucede,
sí va a aportar a que el dólar blue de alguna manera se desinfle, pierda protagonismo y bueno, todo tenga una mediana normalidad. Pero bueno, digamos, esto es dinámico. También hay que ver qué sucede con la situación epidemiológica, claro, ¿no? Y con la recuperación económica. No va a Son muchas variables que se... ¿No va a desaparecer Sí. el dólar blue? Digo, porque antes no estaba, por distintos motivos, digamos, hay una circunstancia que le hace aparecer este dólar blue. ¿Puede llegar a desaparecer? ¿Podemos volver a no tenerlo? En realidad, dólar blue, el mercado de dólar ilegal, vamos a decirlo, digamos, como correspondería, siempre hubo, siempre hay. El problema es que hay momentos en que toma mayor protagonismo porque las tensiones cambiarias y las expectativas de devaluación se ponen en juego de manera muy relevante. Y ahí es donde surge esto y donde tal vez surge un juego de oferta y demanda que en montos no es muy relevante, pero mueve la aguja de manera muy importante y vemos estas disparadas en este mercado. Bueno, el cepo fue fundamental, ¿no?, para la creación del dólar blue, digo, como gran excusa. Sí, pero también fue fundamental para poder sostener el nivel de reservas del Banco Era Central. la medida que se tenía que tomar con esta consecuencia. Sí. Sí. No, que digo lamentablemente porque obviamente en una economía donde todo funciona de manera más armónica, por supuesto que no hay que tomar ese tipo de medidas de cepo, restricciones cambiarias, ¿no? Pero digo, bueno, se llegan a estas circunstancias por... Bueno, la situación económica, ¿no? Lamentablemente. Luciano, te corro un poquitito del dólar para hablar, bueno, de temas muy importantes. Los alimentos siguen creciendo, siguen aumentando en cuanto al precio y eso hace, obviamente, incluso lo hacen por arriba del índice inflacionario. ¿Es algo que tiene que resolver urgente el gobierno? Sí, es algo que hay que resolver de manera muy urgente. La canasta básica el año pasado aumentó en términos interanuales un 45%, casi 10 puntos por encima de la inflación promedio. Esto habla de que los alimentos, que es algo esencial de la vida de los argentinos y argentinas, se dispararon de manera muy importante, sobre todo en el último trimestre del año. Está el ejemplo de la carne. La carne en el último trimestre del año se disparó de una manera fenomenal, sobre todo en diciembre, que está bien, es cierto que siempre sube, pero hay que prestar mucha atención, ¿no? Porque tuvimos un aumento de alimentos muy importante en un año donde hubo recesión por producto de la pandemia, en un año donde hubo, además congelamiento de tarifas y demás, ¿no? Pero donde la actividad se redujo. Claro, exactamente. Entonces, es algo, creo que es uno de los problemas también más urgentes a solucionar, ¿no? Porque, bueno, es Luciano, la mesa de los argentinos. La otra tiene que ver con una noticia que se conoció en las primeras horas del día de hoy. La semana que viene se va a reunir el empresariado junto con los gremios, el gobierno los ha convocado. ¿Hay expectativa en esta situación para ver si se puede buscar allí algún punto que solucione este problema que fundamentalmente es la inflación? Bueno, yo creo que el gobierno está apuntando a eso, me parece que es algo acertado. Además, hay que tener en cuenta que Guzmán manifestó que el deseo del equipo económico del gobierno es que los salarios este año le ganen a la inflación, ¿no? Entonces, acá tiene que haber un acuerdo entre todas las partes, me parece, ¿no? Tiene que haber un consenso en ese sentido. Es una necesidad imperiosa que los salarios se recuperen, porque si no la recuperación económica va a quedar trunca porque la demanda no va a reactivar. La historia dice que los salarios... La historia dice que siempre es mucho más fácil perder salario que recuperarlo, ¿no? Está sin duda, sin duda. Pero para que la recuperación económica sea completa hay que recuperarlo, porque pensemos que el consumo privado es aproximadamente, conforma las 2/3 partes del producto. Entonces, estamos hablando de algo... No solo, digamos, en términos macroeconómicos, sino también hay que mejorar la vida de los argentinos y argentinas, porque mejorar los salarios en lo inmediato significa eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que se va a lograr no solo con medidas económicas, sino también con un acuerdo y un consenso, ¿no?, entre todas las partes en ese sentido. Sí, hay que ser muy optimista, ¿no?, para que el empresariado por ahí acepte algunos puntos. Luciano, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo y lo vamos a retomar. La economía siempre es noticia en nuestro país. Hasta luego. Muchas gracias por hacernos entender por ahí estos temas muy difíciles y complicados para nosotros.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buen día. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.